Cuando sentí que una mano cerraba mi válvula de oxígeno en la oscuridad del hospital, creí que era una pesadilla, hasta que vi los ojos fríos de mi hijo Héctor inclinándose sobre mí para susurrar: «Esta es la última vez que respiras, viejo. Déjanos vivir en paz». El aire desapareció de golpe, y mis pulmones ardieron como si hubieran tragado brasas. Mi corazón golpeó mis costillas con un terror absoluto al entender que mi propia sangre me estaba ejecutando. Lo que él no sabía mientras me veía asfixiarme es que ese intento de asesinato sería su condena definitiva. Suscríbete ahora y activa la campanita antes de que te cuente mi pesadilla. Esta es mi confesión real sobre la crueldad familiar y cómo logré sobrevivir cuando todos me creían muerto. Quédate hasta el último segundo, porque lo que hice para defenderme cambiará tu forma de ver a tus hijos. Para entender por qué el dolor que sentí en ese momento fue más agudo que la falta de aire, tienes que saber quién soy. No siempre fui este anciano indefenso, conectado a máquinas en una habitación fría del Hospital Puerta de Hierro. Antes de que los tubos y los monitores definieran mi existencia, yo era Roberto Vázquez, y mis manos no temblaban, mis manos construían. Soy de una época donde la palabra de un hombre valía más que cualquier contrato firmado ante notario. Nací y crecí bajo el sol implacable de Guadalajara, donde el calor te curte la piel y te enseña que nada en esta vida se regala. Mi historia no comienza en oficinas con aire acondicionado ni en reuniones de alta gerencia, sino en la tierra, entre el polvo y la cal. Todavía puedo cerrar los ojos e invocar ese olor tan particular de la mezcla fresca golpeando el ladrillo, un aroma que para muchos es suciedad, pero que para mí siempre olió a progreso, a futuro. Fundé Constructora Vázquez con nada más que una carretilla de segunda mano, una pala oxidada y una ambición que me quemaba el pecho. Recuerdo los primeros años, trabajando de sol a sol, comiendo tacos fríos sentado en botes de pintura volteados, con la espalda destrozada pero con el corazón lleno. Cada edificio que ves hoy en la zona centro, cada cimiento que puse, lleva un pedazo de mi vida. No construí un imperio para hacerme rico, lo construí para demostrarme a mí mismo que un chico de barrio podía tocar el cielo si trabajaba lo suficiente. El valor del trabajo duro no era un eslogan para mí, era mi religión. Yo no heredé nada, absolutamente nada, excepto la capacidad de aguantar el dolor y seguir adelante. Y quizás, solo quizás, ese fue mi primer error con mis hijos, querer darles todo lo que yo no tuve, sin enseñarles lo que me costó conseguirlo. La vida me cobró la factura demasiado pronto cuando mi esposa, mi amada Elena, se fue de este mundo hace 15 años. Ella era el cemento que mantenía unida nuestra estructura familiar. Cuando ella murió, la casa se sintió inmensamente grande y terriblemente silenciosa. Me quedé solo con la responsabilidad de criar a dos adolescentes que, aunque compartían la misma sangre, eran tan diferentes como el agua y el aceite. Por un lado estaba Valentina, mi Valentina. Ella tenía los ojos de su madre, pero mi terquedad. Desde pequeña, se sentaba conmigo a revisar los planos, fascinada por las líneas y los números. Nunca me pidió un coche nuevo ni ropa de marca. Me pedía que la llevara a las obras. Estudió arquitectura y se graduó con honores. No porque yo pagara su título, sino porque se quemó las pestañas estudiando mientras trabajaba medio tiempo, aunque no tenía necesidad de hacerlo. Valentina entendía el peso del dinero. Sabía que cada peso representaba una gota de sudor. Ella era mi orgullo silencioso, la columna vertebral que yo sabía que nunca se doblaría. Y luego estaba Héctor, mi hijo varón, el heredero del apellido. Con Héctor, las cosas siempre fueron complicadas, quizás porque era el menor, o quizás porque vi en él la oportunidad de disfrutar la vida que yo me negué, lo mimé demasiado. Héctor nunca tuvo que esperar por nada. Si quería un juguete, lo tenía. Si quería un viaje, se lo pagaba. Creció creyendo que el dinero brotaba de los cajeros automáticos y no del esfuerzo humano. Mientras Valentina estaba en la obra con las botas llenas de lodo revisando cimientos, Héctor estaba en clubes de golf o en fiestas exclusivas, gastando lo que yo ganaba. Siempre justifiqué su comportamiento. Me decía a mí mismo: es joven, ya madurará. Déjalo disfrutar, Roberto. Tú no pudiste. Pero el mimo se convirtió en un veneno lento. Héctor se volvió un hombre que exigía respeto sin haberlo ganado, que quería el puesto de director sin saber cómo mezclar cemento. A pesar de todo, lo amaba.
era mi hijo. Y un padre, en su infinita ceguera, siempre busca excusas para perdonar, para proteger. La verdadera grieta en nuestra familia, esa fisura que terminaría derrumbando todo, apareció hace unos 5 años, cuando Héctor conoció a Daniela. No me malinterpreten, no soy el típico suegro celoso, pero hay personas que tienen una energía oscura, una vibra que te eriza la piel. Daniela era hermosa, sí, y muy educada en apariencia, pero sus ojos escaneaban todo a su alrededor con un símbolo de pesos. Desde que entró en nuestra vida, Héctor cambió. Se volvió más distante, más exigente, más ansioso. Daniela tenía gustos caros, gustos que el salario de Héctor en la constructora, un salario que ya era generoso para lo poco que hacía, no podía cubrir. Empezaron las vacaciones en Europa, los coches deportivos, las joyas extravagantes. Yo veía todo esto con preocupación, pero callaba. Es su vida, pensaba. Mientras no afecte a la empresa, que hagan lo que quieran. Pero la ambición es un pozo sin fondo. Hace 2 años, las cosas empezaron a ponerse turbias. Héctor venía a mi oficina, cerraba la puerta y con una sonrisa nerviosa que yo aprendí a detestar, me pedía préstamos. Primero eran cantidades manejables para inversiones seguras que nunca daban frutos. Luego, las cifras aumentaron. Me hablaba de negocios inmobiliarios revolucionarios que solo existían en su imaginación o en la de sus amigos de dudosa reputación. Yo sabía, muy en el fondo de mi instinto de viejo lobo de mar, que algo andaba muy mal. Notaba sus manos temblorosas cuando firmaba cheques. Veía cómo sudaba frío si su teléfono sonaba en medio de la cena. Valentina intentó advertirme varias veces. «Papá», me decía con voz grave, «Héctor está metido en problemas. Esos amigos suyos no son empresarios, son apostadores». Pero yo me negaba a escuchar. Me tapaba los oídos con la venda del amor paternal. No quería creer que mi hijo, el niño que yo había cargado en hombros para ver los desfiles en el centro de Guadalajara, tuviera un problema de juego. Me convencí de que era solo una mala racha empresarial, que solo necesitaba un empujón más para salir a flote. «Es la última vez, papá», me juraba él con lágrimas en los ojos, y yo, el gran constructor, el hombre duro que negociaba con sindicatos y proveedores feroces, me derretía y firmaba el cheque. Ignoré las señales. Ignoré los retiros inexplicables de las cuentas secundarias. Ignoré la frialdad con la que Daniela me miraba en las reuniones familiares, como si estuviera calculando cuánto tiempo me quedaba de vida para poder disfrutar de la herencia sin el estorbo del viejo. Pensé que lo había hecho todo bien, que había construido una familia sólida sobre cimientos de amor y provisión. Qué equivocado estaba. No me di cuenta de que al darle todo a Héctor, le había quitado lo más importante, la dignidad de ganarse su propio pan. Y esa carencia, alimentada por la codicia de su esposa y la desesperación de las deudas, creó al monstruo que ahora estaba parado junto a mi cama de hospital. La neumonía que me trajo aquí no fue más que el escenario final de una tragedia que se venía gestando desde hacía años. Mientras mi cuerpo luchaba contra la infección, mi mente, a ratos febril y a ratos lúcida, empezaba a atar cabos. Las llamadas a deshoras, los hombres extraños que rondaban la oficina preguntando por el Junior, la hipoteca sobre su propia casa que él creía que yo desconocía. Todo apuntaba a un desastre inminente. Pero nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que la solución de Héctor a sus problemas financieros sería eliminar a la fuente de sus ingresos. Yo estaba allí, acostado, vulnerable, creyendo que mi familia estaba preocupada por mi salud, cuando en realidad, al menos una parte de ella, estaba preocupada por mi longevidad. La decepción es un sabor amargo, metálico, que se te queda en la garganta y no te deja tragar. Pero nada te prepara para el momento en que te das cuenta de que el enemigo no está afuera, en la competencia o en el mercado, sino dentro de tu propia casa, esperando a que cierres los ojos para apagar tu luz. Esa fue la base que construí sin saberlo, y ahora el techo se me venía encima. Nunca piensas que el final vendrá en forma de una simple tos. Uno se imagina cayendo en la obra, quizás un infarto fulminante mientras cierras un trato millonario, o simplemente apagándote de viejo en tu mecedora favorita. Pero no, la vida tiene un sentido del humor bastante macabro. Todo comenzó con un resfriado mal curado que ignoré porque tengo mucho trabajo y los cimientos no se supervisan solos.
Esa terquedad, esa maldita costumbre de creer que mi cuerpo era de acero inoxidable, fue lo que me trajo aquí. La neumonía me golpeó, con la fuerza de un mazo de demolición. Recuerdo la falta de aire, esa sensación desesperante de que alguien te ha puesto una almohada invisible sobre la cara. Luego, las luces azules de la ambulancia, el ruido de las sirenas rebotando en las calles de Guadalajara y, finalmente, este cuarto blanco, aséptico y frío, en el hospital Puerta de Hierro. De repente, yo, Roberto Vázquez, el hombre que levantaba vigas y gritaba órdenes a cuadrillas de 50 hombres, me vi reducido a un bulto bajo sábanas almidonadas. La vulnerabilidad es algo que te come por dentro más rápido que la fiebre. Tener que depender de otros para ir al baño, para comer, para simplemente acomodar la almohada, es una humillación silenciosa que te va quitando capas de dignidad. Estar atado a esa cama, con una vía intravenosa en el brazo y una cánula en la nariz, me hizo sentir pequeño, insignificante. El mundo seguía girando afuera, los edificios seguían subiendo, el tráfico de la Avenida Patria seguía fluyendo, pero mi mundo se había encogido a 4 paredes y al ritmo monótono de un monitor cardíaco. Bip, bip, bip. Ese sonido se convierte en tu reloj, en tu única compañía en las horas muertas de la madrugada. Esperaba visitas, claro. Imaginaba a mis hijos entrando preocupados, trayendo quizás alguna revista, frutas o simplemente su presencia reconfortante. Pero cuando la puerta se abrió al segundo día de mi internamiento, lo que entró no fue el consuelo, sino el invierno. Héctor y Daniela llegaron a media mañana. Lo primero que noté no fue sus caras, sino lo que traían en las manos. No había flores, no había una tarjeta de recupérate pronto. Héctor aferraba un maletín de cuero negro con los nudillos blancos, y Daniela sostenía una carpeta azul bajo el brazo como si fuera un arma cargada. «Hola, papá», dijo Héctor. Su voz sonaba extraña, rasposa. Me esforcé por sonreír, aunque la mascarilla de oxígeno me estorbaba. Quería ver preocupación en sus ojos, pero lo que vi fue urgencia. Héctor no me miraba a la cara. Sus ojos saltaban de los monitores a la puerta y luego al reloj en la pared. Estaba pálido, con esa palidez enfermiza de quien no ha dormido en días, y tenía una fina capa de sudor en la frente, a pesar de que el aire acondicionado de la habitación estaba al máximo. Daniela, por su parte, se acercó con esa elegancia prefabricada que siempre me puso nervioso. Me dio un beso al aire cerca de la mejilla, cuidando que sus labios pintados de rojo perfecto no tocaran mi piel, como si la enfermedad fuera algo que pudiera manchar su estatus. «Ay, don Roberto, qué susto nos dio», dijo ella, pero su tono era tan plano como la línea de un electrocardiograma sin vida. «Pero se ve estable. Estoy cansado», logré susurrar, sintiendo cómo cada palabra me costaba un pulmón entero. Héctor se aclaró la garganta, un sonido brusco que rompió el silencio incómodo. Se acercó a los pies de la cama, evitando todavía mi mirada directa. «Papá, sabemos que no es el mejor momento», empezó, y mi estómago dio un vuelco. Esa frase nunca precede a nada bueno. Pero la empresa no puede detenerse. Hay decisiones que tomar. Los proveedores, las nóminas, ya sabes cómo es esto. Daniela abrió la carpeta azul sobre la mesita de comer, empujando mi vaso de agua a un lado sin miramientos. «Héctor está muy preocupado por la estabilidad del patrimonio». Don Roberto, intervino ella, alisando los papeles con sus manos llenas de anillos. «Y con usted aquí, indispuesto, pensamos que lo más responsable sería agilizar ciertos trámites». Miré los papeles. Las letras bailaban un poco ante mis ojos cansados, pero pude distinguir palabras clave: poder general, actos de dominio, cesión de derechos. No eran trámites de nómina, eran las llaves del reino. Querían el control total. Querían poder vender, hipotecar y deshacer sin consultarme. «Hijo», dije, buscando los ojos de Héctor, «¿qué es esto? Yo saldré en unos días». Héctor se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que conservaba desde niño cuando rompía algo y trataba de esconderlo. «Es solo por seguridad, papá, por si te complicas. Es para protegerte, para que nosotros nos ocupemos de todo y tú solo descanses». Protegerte. Esa palabra resonó en mi cabeza. Pero mi instinto, ese que me salvó de estafadores y de derrumbes en el pasado, gritó una alarma ensordecedora. Héctor estaba sudando frío.
Literalmente. Una gota de sudor le corría por la sien y se perdía en el cuello de su camisa de marca. Olía a miedo. Olía a tabaco rancio y a alcohol mal disimulado con mentas. No era el sudor de un hijo preocupado por la salud de su padre. Era el sudor de un animal acorralado. No voy a firmar nada, ahora dije, cerrando los ojos. Necesitaba pensar, necesitaba aire. Sentí la tensión en la habitación dispararse. Daniela soltó un suspiro impaciente, casi un bufido. Héctor, explícale bien. No tenemos tiempo para... Empezó ella, pero se calló cuando Héctor le lanzó una mirada furiosa. Papá, por favor, insistió él, acercándose más, invadiendo mi espacio personal. Es por tu bien. Ya estás mayor. Mira cómo estás. No puedes manejar el estrés de la constructora así. Firma y ya. Nos harás un favor a todos. La presión era física. Sentía su desesperación irradiando hacia mí. ¿Por qué tanta prisa? Si yo me moría, ellos heredaban igual. ¿Por qué necesitaban el poder por ahora, conmigo vivo? La respuesta flotaba en el aire, pesada y tóxica. Deudas. Héctor necesitaba liquidez inmediata, liquidez que solo podía obtener vendiendo activos que estaban a mi nombre. En ese momento de tensión insoportable, mi teléfono celular, que estaba en la mesita de noche, comenzó a vibrar. La pantalla se iluminó con una foto que me sacó una sonrisa dolorosa. Valentina. Traté de estirar la mano para contestar. Necesitaba escuchar su voz, necesitaba a mi hija sensata, necesitaba decirle que viniera. Pero Héctor fue más rápido. Yo contesto. Debes descansar, dijo, arrebatando el teléfono antes de que mis dedos pudieran tocarlo. Héctor, dámelo. Intenté alzar la voz, pero solo salió un graznido patético y un ataque de tos que me dobló de dolor. Mientras yo tosía, tratando de llenar mis pulmones de aire, escuché a Héctor hablar con su hermana. Se alejó hacia la ventana, dándome la espalda, pero el cuarto era pequeño y el silencio del hospital amplificaba todo. Hola, Val. Sí, estoy con él. No vengas. Hizo una pausa. Escúchame. Los médicos dicen que está muy débil. Las visitas lo alteran. Sí, está sedado ahora. No tiene caso que vengas desde México. Te vas a quedar en la sala de espera. Yo te aviso. Sí, yo lo cuido. No te preocupes. Bye. Colgó. Y con ese bye, sentí que cortaba mi línea de vida. Me había aislado. Le había mentido a su hermana para que no viniera a protegerme. La ira empezó a hervir en mi pecho, mezclándose con la fiebre. ¿Por qué? Jadeé, mirándolo con incredulidad. ¿Por qué le mentiste? Héctor se giró. Su rostro ya no tenía la máscara de hijo preocupado. Ahora había una dureza fría, cínica. Porque no la necesitamos aquí metiendo las narices, papá. Valentina no entiende de negocios. Esto es entre hombres. Daniela volvió a poner el bolígrafo en mi mano, forzando mis dedos a cerrarse alrededor de él. Firme, don Roberto. Deje de hacer esto difícil. Es lo mejor para la familia. Estaba rodeado. 2 buitres picoteando a un hombre que ni siquiera estaba muerto todavía. La atmósfera era asfixiante. Me sentía mareado. La falta de oxígeno y el estrés estaban nublando mi juicio. Quizás tienen razón, susurró una parte débil de mi mente. Quizás ya estoy acabado y solo estoy estorbando. Justo cuando la punta del bolígrafo estaba a punto de tocar el papel, la puerta se abrió de golpe. Entró Clara, la enfermera del turno de día. Una mujer robusta, de unos 50 años, con ojos que habían visto todo lo que ocurre entre la vida y la muerte, y que no se dejaban engañar por trajes caros. A ver, ¿qué es este alboroto?, dijo Clara con voz de mando, entrando como un tanque en medio de la emboscada. El monitor cardíaco del señor Vázquez está disparado. ¿Qué le están haciendo? Daniela dio un paso atrás, ofendida, guardando rápidamente el bolígrafo, pero dejando los papeles sobre la cama. Solo estamos hablando con mi suegro, enfermera. Asuntos familiares. Clara no le contestó a Daniela. Se dirigió directamente a mí, ignorando a los 2 intrusos. Me tomó el pulso, revisó el flujo de oxígeno y luego, con una suavidad que contrastaba con su tono anterior, me acomodó las sábanas. Mientras lo hacía, sus ojos se cruzaron con los míos. En esa mirada hubo un entendimiento instantáneo. Clara vio el miedo en mis ojos, vio los papeles, vio el sudor de Héctor. El paciente necesita descanso absoluto, declaró Clara,
girándose hacia Héctor y clavándole la mirada. Su presión está por las nubes. Si no salen ahora mismo, llamaré a seguridad y al médico de guardia. Y llévense esos papeles. Aquí no es una notaría, es un hospital de cuidados intensivos. Héctor apretó la mandíbula. Por un segundo vi una chispa de violencia en sus ojos, una furia contenida que me heló la sangre. Pero la autoridad de la enfermera y el miedo a ser descubierto lo frenaron. «Nos vamos», dijo Héctor secamente. «Pero volveremos, papá. Tenemos que arreglar esto, mañana». Agarró la carpeta, tomó a Daniela del brazo con una fuerza innecesaria y salieron de la habitación, dejando una estela de frustración y perfume caro. Cuando la puerta se cerró, el silencio volvió, pero ya no era el mismo. El aire se sentía cargado, denso. Clara se quedó unos segundos mirando la puerta cerrada y luego se volvió hacia mí. Don Roberto me susurró, bajando la voz como si las paredes oyeran. «No sé qué está pasando, pero no me gustó nada la cara de su hijo». «Tenga cuidado», asentí levemente, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. Clara salió para atender a otros pacientes, dejándome solo con mis demonios. El sol empezaba a bajar, proyectando sombras largas en la habitación. Me di cuenta de que la seguridad del hospital era una ilusión. Héctor había bloqueado a Valentina, me había presionado para cederle todo. Y su mirada, esa última mirada antes de salir, no era de resignación, era de cálculo. «Volveremos», había dicho. Pero mi instinto me decía que no volvería con papeles. Héctor estaba desesperado, y un hombre desesperado con deudas de juego es capaz de cualquier cosa. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la neumonía. Algo oscuro se acercaba, algo que rompería definitivamente el lazo de sangre que nos unía. Esa tarde no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro sudoroso de mi hijo. Sabía que el tiempo corría en mi contra. Lo que no sabía era que la verdadera pesadilla no esperaría hasta mañana. La verdadera pesadilla llegaría con la oscuridad de la madrugada. Dicen que las 3 de la mañana es la hora del diablo, el momento exacto en que el velo entre los vivos y los muertos se vuelve tan fino que casi puedes tocar el otro lado. Yo nunca creí en esas supersticiones de vieja. Para mí, la madrugada siempre fue simplemente la hora de empezar a trabajar, el momento de revisar planos en silencio antes de que el caos de la obra comenzara. Pero esa noche, en la habitación 304 del Hospital Puerta de Hierro, entendí por qué la gente le teme a la oscuridad. El hospital a esa hora es un animal distinto. De día es un lugar de esperanza, de médicos corriendo y familiares rezando, pero a las 3:15 de la mañana se convierte en una tumba de concreto y linóleo. El silencio era tan absoluto que podía escuchar el zumbido de la electricidad corriendo por las paredes y, por supuesto, el ritmo hipnótico de mi propio corazón en el monitor. Bip, bip, bip. Ese sonido era lo único que me ataba a este mundo. No podía dormir. La visita de la tarde me había dejado un sabor a ceniza en la boca y una inquietud que me recorría la espalda como hormigas de fuego. Tenía los ojos cerrados, intentando descansar, pero mi mente estaba en alerta máxima, como un animal viejo que huele al depredador en la maleza. Fue entonces cuando lo escuché. Primero fue el sonido del ascensor al final del pasillo. Luego, pasos. No eran los pasos rápidos y eficientes de las enfermeras, con sus suelas de goma chirriando sobre el piso encerado. Eran pasos pesados, arrastrados, pasos que dudaban. Se detuvieron justo frente a mi puerta. Mi corazón se saltó un latido en el monitor, pero me obligué a calmarme. Es solo una ronda nocturna, pensé. Pero mi instinto, ese que me había mantenido vivo en un mundo de negocios lleno de tiburones, me gritó: «Hazte el dormido». Fue una decisión de una fracción de segundo, un reflejo de supervivencia que no supe de dónde salió. Cerré los ojos, relajé la mandíbula y fingí una respiración profunda y rítmica, aunque por dentro estaba temblando como un niño asustado. La manija de la puerta giró con un quejido metálico agonizante. La puerta se abrió despacio, muy despacio, como si quien entraba quisiera ser invisible. Sentí una corriente de aire frío del pasillo golpear mi rostro, y luego, el olor, no era el olor a antiséptico. Era una mezcla de colonia cara, sudor rancio, y ese aroma inconfundible del alcohol procesado por el cuerpo horas después de haber sido bebido. No necesitaba abrir los ojos para saber quién era. Mi propia sangre acababa de entrar en la habitación. Héctor no se acercó de inmediato.
Se quedó parado junto a la puerta cerrada. Podía escuchar su respiración agitada, irregular, casi como un sollozo ahogado. Por un momento, una esperanza estúpida e ingenua floreció en mi pecho. Vino a disculparse. Vino a verme porque se siente culpable por lo de ayer. Me quiere. Quise abrir los ojos, decirle que no pasaba nada, que podíamos arreglarlo, que yo pagaría sus deudas una vez más, pero entonces empezó a hablar solo. Eran susurros frenéticos, casi inaudibles, pero en el silencio sepulcral de la madrugada, cada palabra caía como una piedra. No tengo opción, no tengo opción, murmuraba. Escuché el sonido de su ropa al moverse, como si se estuviera pasando las manos por la cara o el cabello. Si no pago para el lunes, me matan. Me van a matar, Dani, me van a matar. Estaba hablando con él mismo, o quizás imaginando que hablaba con su esposa. La realidad me golpeó con la fuerza de un camión. No estaba ahí por amor, estaba ahí por miedo, y el miedo es el motor más peligroso de la historia humana. Héctor no era un asesino por naturaleza, era un cobarde acorralado, y eso lo hacía infinitamente más peligroso. Se acercó a la cama. Sentí su presencia cernirse sobre mí, tapando la tenue luz que entraba por la ventana. Se quedó ahí, observándome. Imaginé su rostro en la penumbra, sus ojos inyectados en sangre mirando a su padre, al hombre que le enseñó a andar en bicicleta, al hombre que le pagó su primera carrera, al hombre que siempre lo perdonó. «Lo siento», papá susurró, y su voz se quebró. Hubo un instante, un microsegundo, donde creí que se daría la vuelta y se iría. Pero luego añadió con un tono que me heló la médula: «Pero tú ya viviste tu vida. Yo necesito la mía». El sonido de sus zapatos se movió hacia el lado derecho de la cama, hacia la torre de equipos que me mantenía respirando. Escuché sus dedos tocando el plástico, buscando, tanteando. Estaba manipulando la máquina de oxígeno. Mi mente empezó a gritar: «Despierta, grita, defiéndete». Pero mi cuerpo estaba paralizado por el horror. Era una parálisis nacida de la incredulidad más profunda. ¿Cómo es posible que el niño que acunaste en tus brazos esté ahora buscando el botón para apagarte? La negación es una droga potente. Una parte de mí prefería morir ahí mismo, fingiendo sueño, antes que abrir los ojos y confirmar que mi hijo era mi verdugo. Si abría los ojos, la realidad se haría innegable. Si los mantenía cerrados, quizás todo era una pesadilla, pero no era un sueño. Sentí sus manos sobre la válvula del flujo de aire. Sus manos temblaban violentamente. La vibración se transmitía a través del tubo hasta mi nariz. Hizo un primer intento de girarla, pero estaba dura. Escuché un gruñido de frustración. «Maldita sea», siseó. Lo intentó de nuevo. Esta vez, el metal cedió con un chirrido seco, el siseo constante del oxígeno. Ese sonido que se había convertido en mi nana durante los últimos días comenzó a disminuir. El aire fresco y vital que entraba por la cánula se redujo a un hilo y luego a nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mis pulmones, ya dañados por la neumonía, reaccionaron al instante. Fue como si alguien hubiera sellado mi garganta con cemento fresco. El instinto de supervivencia es algo puramente biológico. No le importa si tu corazón está roto, solo quiere aire. Mi pecho se contrajo violentamente buscando oxígeno, pero no había nada. Sentí el pánico subir por mi garganta como una marea negra. Quería toser, quería boquear, pero mantuve los ojos cerrados, las manos apretadas bajo las sábanas, clavando las uñas en mis palmas hasta hacerme daño para no moverme. Tenía que saber hasta dónde llegaría. Tenía que ver el fondo del abismo. Héctor no se fue. Se inclinó sobre mí. Sentí su aliento caliente y apestoso en mi oreja. Estaba tan cerca que su barba de 3 días rozó mi mejilla. En ese momento de intimidad perversa, donde él tenía el poder de un dios sobre mi vida, soltó la verdad que había estado guardando, la justificación moral para su crimen, con una voz que ya no temblaba, una voz fría y cargada de un resentimiento que debió haber cultivado durante años, dijo: «Esta es la última vez que respiras, viejo. Déjanos vivir en paz». Esas palabras dolieron más que la asfixia. No fue el «te odio» ni el «muérete», fue el «déjanos vivir en paz». Yo, su padre, me había convertido en el obstáculo para su paz. Mi existencia era la barrera entre él y el dinero, entre él y la libertad de sus vicios.
En su mente retorcida, matarme era un acto de liberación, casi de justicia. Se apartó. El mundo empezó a volverse rojo detrás de mis párpados. Mis pulmones ardían como si hubiera tragado vidrio molido. El monitor cardíaco empezó a acelerarse. Bip, 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 bip. El sonido delator. Héctor debió haberse dado cuenta de que el ritmo cardíaco lo delataría. Escuché cómo golpeaba la máquina, buscando el botón para silenciar la alarma, torpe, desesperado. «Cállate, maldita cosa», masculló. Yo ya no podía aguantar más. La necesidad de aire era agonizante. Mi cuerpo empezó a convulsionar levemente, espasmos involuntarios de un organismo que se niega a apagarse. Abrí los ojos. Lo vi. Vi a mi hijo, iluminado por la luz verde de los monitores, con los ojos desorbitados y las manos sobre los controles. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi el terror puro en su rostro. No el terror de un hijo que ve morir a su padre, sino el terror de un criminal descubierto. Retrocedió un paso, chocando contra la mesa auxiliar, tirando el vaso de agua que se rompió con un estruendo que pareció una explosión en el silencio de la noche. Yo intenté hablar, intenté gritar su nombre, pero de mi boca solo salió un gorgoteo ahogado. Mi visión se estaba llenando de puntos negros. La habitación empezó a girar. Sentía que me hundía en un agua profunda y oscura. Este es el fin, pensé. Me mató. Mi propio hijo me mató. La oscuridad estaba a punto de tragarme por completo cuando la puerta de la habitación se abrió de par en par, golpeando la pared con violencia. La luz del pasillo inundó el cuarto, cegadora, divina. ¿Qué está pasando aquí? Era la voz de Clara, bendita, santa Clara. Su figura se recortaba en el marco de la puerta, sólida y furiosa. Entró corriendo, ignorando a Héctor, y se fue directo a los equipos. Sus manos expertas volaron sobre los controles. «El oxígeno está cerrado», gritó, más para ella misma que para nadie más. Giró la válvula con fuerza. El siseo del aire volvió. Fue el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Clara me arrancó la cánula de la nariz y me colocó una mascarilla facial completa, bombeando aire manualmente. La primera bocanada de oxígeno fue dolorosa, violenta, pero me trajo de vuelta a la orilla. Tosí, una tos profunda, gutural, que sacudió todo mi cuerpo. Las lágrimas me corrían por la cara, lágrimas de asfixia y de dolor absoluto. Héctor estaba pegado a la pared, pálido como un cadáver. Temblaba de pies a cabeza. Yo no, balbuceó, levantando las manos como si se defendiera de un golpe. La máquina empezó a sonar. Yo traté de arreglarla. Falló. El equipo falló. Yo solo quería ayudar. Era una mentira tan patética, tan infantil, que daba lástima. Clara se giró hacia él, protegiéndome con su cuerpo como una leona. Sus ojos lanzaban dagas. «Salga de aquí», rugió ella. «Ahora mismo, o llamo a la policía. No toque nada y lárguese». Héctor miró a la enfermera, me miró a mí que empezaba a recuperar el color y lo miraba con una mezcla de horror y lástima, y tomó su decisión. No se acercó a ver si yo estaba bien. No preguntó, simplemente se dio la vuelta y corrió. Huyó como la rata que era, dejando a su padre medio muerto en una cama de hospital. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo, rápidos, desesperados, hasta que desaparecieron en el ascensor. Clara se quedó conmigo. Me sostuvo la mano mientras mi respiración se estabilizaba. Me limpió el sudor frío de la frente. No me preguntó qué había pasado. No hacía falta. Ella había visto la válvula cerrada. Ella sabía que las válvulas no se cierran solas. «Respire, don Roberto, respire», me decía con voz suave. «Ya pasó, ya está a salvo». Físicamente, sí, estaba a salvo. El aire entraba y salía de mis pulmones. Mi corazón bajaba su ritmo a niveles normales. Pero mientras miraba el techo blanco, entendí que una parte de mí había muerto en esa habitación a las 3:15 de la mañana. Roberto Vázquez, el constructor, el padre de familia, había dejado de existir. El hombre que quedaba en esa cama era alguien nuevo, alguien forjado en el fuego de la traición más absoluta. Mientras recuperaba el aliento, sentí cómo mi tristeza se transformaba en algo más duro, más frío. Mi corazón se convirtió en una piedra de ese mismo concreto que yo solía mezclar. Héctor había cometido un error fatal. No me había matado, me había dejado vivo y me había dado la claridad que me faltaba. «Déjanos vivir en paz», había dicho. «Muy bien, hijo», pensé.
sintiendo cómo las lágrimas se secaban en mis mejillas y eran reemplazadas por una determinación de acero. Querías paz, pero acabas de declarar la guerra. Cerré los ojos, no para dormir, sino para planear. El amanecer estaba cerca, y con el sol nacería mi venganza. El amanecer en Guadalajara suele ser un espectáculo digno de verse. He pasado más de 40 años viéndolo desde las azoteas de edificios en construcción, observando cómo el cielo pasa de un negro profundo a un azul cobalto y finalmente estalla en naranjas y rosados sobre el horizonte. Siempre fue mi momento favorito, el instante en que el mundo se despierta y te ofrece una nueva oportunidad para levantar algo grandioso. Pero esa mañana, cuando los primeros rayos de sol se filtraron a través de las persianas de la habitación 304, no sentí esperanza, sentí frío. Un frío que no venía del aire acondicionado, sino de mis propios huesos. Un frío que nacía en el centro de mi alma y se extendía hacia afuera, congelando cualquier rastro de la persona que yo solía ser. Me quedé allí, inmóvil, durante horas. Clara, la enfermera, entraba cada tanto con pasos suaves, revisaba los monitores, me acomodaba la almohada y me miraba con una compasión infinita. No me decía nada, y se lo agradecía. ¿Qué se le dice a un hombre cuyo hijo acaba de intentar asesinarlo? No hay palabras en el diccionario para eso. No hay una tarjeta de condolencias para siento que tu primogénito te haya cerrado el oxígeno. Así que ella simplemente me cuidaba en silencio, siendo testigo de mi naufragio. Afuera, la ciudad comenzaba a rugir. Escuchaba el tráfico de la avenida Patria intensificarse, los claxones lejanos, la vida que seguía su curso indiferente a mi tragedia. Era surrealista. El mundo seguía girando. La gente iba a sus trabajos, llevaba a sus hijos a la escuela, compraba café. Y yo estaba aquí, vivo de milagro, respirando un aire que mi propia sangre había intentado robarme. Durante esas horas de parálisis, mientras la luz del día iluminaba cruelmente cada rincón de la habitación, eliminando las sombras donde Héctor se había escondido, mi mente viajó al pasado. No quería estar en el presente. El presente era demasiado doloroso, así que me refugié en los recuerdos. Pero incluso los recuerdos estaban envenenados. Cerré los ojos y vi a Héctor de bebé. Lo vi envuelto en una manta amarilla el día que lo trajimos a casa. Recuerdo lo pequeño que era, cómo su mano minúscula se aferraba a mi dedo índice con una fuerza sorprendente. Recuerdo que le prometí a Elena, mi difunta esposa, y me prometí a mí mismo que nada malo le pasaría nunca. Yo te voy a cuidar, le susurraba en las noches cuando tenía fiebre. Papá está aquí. Nadie te va a hacer daño. ¿En qué momento se torció el camino? ¿Cuándo dejó de ser ese niño que lloraba si yo me iba a trabajar y se convirtió en el hombre que me miró con odio anoche? Recordé sus primeros pasos, sus primeras palabras. Recordé la bicicleta roja que le regalé en su 10º cumpleaños y cómo corría detrás de él sosteniendo el asiento para que no se cayera. Yo siempre estuve ahí para sostenerlo, para evitar que golpeara el suelo. Y ahora, él había intentado empujarme al abismo. Lloré. No fue un llanto escandaloso, fue un llanto silencioso, corrosivo. Las lágrimas resbalaban por mis sienes y mojaban la almohada, calientes y saladas. Lloraba por la muerte de mi hijo, porque el hombre que entró en mi habitación anoche no era mi hijo, era un extraño con la cara de Héctor. Mi hijo, el niño que yo amaba, había muerto hace mucho tiempo, devorado por la ambición, por el juego, por la influencia de una mujer que solo veía números en lugar de personas. La negación intentó asaltarme una vez más, como un mecanismo de defensa desesperado. Quizás estaba drogado, pensé. Quizás no sabía lo que hacía. Quizás estaba tan desesperado que perdió la razón momentáneamente. Traté de justificarlo, traté de buscar una excusa, cualquier cosa que me permitiera seguir siendo su padre. Pero entonces, la frase retumbó de nuevo en mi cabeza, clara, nítida, brutal. Esta es la última vez que respiras, viejo. Déjanos vivir en paz. No había locura en esa frase. Había cálculo. Había una frialdad pragmática. Para Héctor, yo ya no era un padre, ni siquiera era una persona. Yo era un obstáculo financiero. Yo era un tapón que impedía que el dinero fluyera hacia sus bolsillos agujereados. Mi vida, mis 68 años de esfuerzo, de amor, de sacrificios, valían menos para él que sus deudas de juego. Me había convertido en una cifra en un balance,
un activo que necesitaba ser liquidado para cubrir pasivos. Esa aceptación fue el dolor más grande que he sentido en mi vida, más que la muerte de mi esposa, porque cuando Elena murió, se fue amándome. Héctor estaba vivo y me quería muerto. Es un duelo diferente, un duelo sucio, vergonzoso. Sentí una culpa terrible. ¿Fue mi culpa? ¿Le di demasiado? ¿Al facilitarle la vida, le impedí formar un carácter? Sí, seguramente tuve culpa. Pero nada, absolutamente nada, justifica el parricidio. Miré hacia la mesita de noche, donde estaba la foto de Elena que Valentina me había traído días atrás. Hablé con ella en mi mente. Perdóname, vieja, le dije a la foto. Perdóname por lo que voy a tener que hacer. Sé que es nuestro hijo. Sé que tú darías la vida por él, pero él ya no es nuestro Héctor. Se ha convertido en un lobo. Y yo no puedo dejar que el lobo se coma todo lo que construimos con tanto sacrificio. El sol ya estaba alto. El rayo de luz golpeaba directamente mis pies cubiertos por la sábana blanca. Sentí el calor en la piel y algo cambió dentro de mí. El dolor, que hasta ese momento había sido una masa pesada y paralizante, empezó a endurecerse. Se cristalizó. Dejó de ser una herida abierta y se convirtió en una cicatriz de batalla. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, con brusquedad, arrancando las vías intravenosas que me molestaban, aunque sabía que no debía hacerlo. Me senté en la cama, ignorando el mareo y la debilidad de mis piernas. Respiré hondo, llenando mis pulmones de ese oxígeno que ahora valoraba más que nunca. Estoy vivo, dije en voz alta. Mi voz sonaba ronca pero firme. Estoy vivo, maldita sea. Miré mis manos. Eran manos grandes, callosas, con manchas de la edad y cicatrices de viejos cortes con sierras y martillos. Eran las manos de un carpintero, de un albañil, de un constructor. Estas manos habían levantado edificios de 20 pisos. Estas manos habían firmado contratos millonarios. Estas manos me habían defendido en peleas de barrio cuando era joven. ¿Iba a dejar que estas manos se quedaran quietas mientras me robaban la dignidad? No. Héctor había cometido el error de subestimarme. Me vio viejo, me vio enfermo, me vio solo. Pensó que yo era un edificio en ruinas listo para la demolición. Se olvidó de que los cimientos de este edificio están hechos de hierro forjado. Se olvidó de que soy Roberto Vázquez y yo no me rindo. Nunca. La tristeza dio paso a la indignación. Una indignación santa, justa. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a intentar apagarme como si fuera una vela vieja? ¿Cómo se atrevía a querer despojar a Valentina, a robar el legado de su madre para gastárselo en mesas de juego y lujos vacíos? Recordé una frase que mi abuelo solía decirme. La sangre te hace pariente, pero la lealtad te hace familia. Héctor tenía mi sangre, sí. Pero anoche, con esa válvula cerrada, él mismo cortó el vínculo. Él renunció a ser mi familia. Y si él ya no era mi familia, entonces yo ya no tenía la obligación de protegerlo. Ahora, mi única obligación era protegerme a mí mismo, proteger a mi hija leal y proteger la memoria de mi trabajo. Decidí dejar de ser la víctima. Se acabó el padre doliente. Era hora de que volviera el empresario implacable. Busqué mi teléfono. Estaba en el cajón de la mesita, donde Clara lo había guardado. Lo encendí. Tenía docenas de llamadas perdidas de Valentina y un par de mensajes de Héctor fingiendo preocupación. ¿Cómo amaneciste, papá? Estoy preocupado. Leer su mensaje me provocó náuseas, pero también avivó el fuego de mi furia. No llamé a Valentina todavía. Si la llamaba, ella vendría corriendo, haría un escándalo, llamaría a la policía. Y yo no quería eso, no todavía. La policía arrestaría a Héctor, sí, pero eso sería un escándalo público. Constructor asesinado por su hijo. Las acciones de la empresa caerían, todo se volvería un circo mediático. Y además, si Héctor iba a la cárcel ahora, quizás Daniela encontraría la forma de quedarse con algo. No, necesitaba ser más inteligente, necesitaba una estrategia quirúrgica, necesitaba blindarme legalmente antes de soltar la bomba. Marqué un número que sabía de memoria, el número de un hombre que había estado conmigo desde que puse el primer ladrillo, un hombre que sabía dónde estaban enterrados todos los secretos y que valoraba la lealtad por encima de la ley. «Bueno», contestó una voz grave al tercer tono. «Licenciado Morales», dije. Me sorprendió lo firme que sonó mi voz. «Don Roberto,
Hubo una pausa de sorpresa al otro lado. Me dijeron que estaba usted muy grave. Héctor me dijo que no podía recibir llamadas. Héctor miente, Morales. Héctor miente en todo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Morales me conocía hace 30 años. Conocía mis tonos de voz. Sabía distinguir cuando yo estaba bromeando y cuando estaba dando una orden de guerra. ¿Qué pasa, Roberto?, preguntó, bajando el tono, poniéndose serio. Necesito que vengas al hospital. Ahora mismo. Claro, voy para allá. ¿Quieres que avise a Héctor? No, mi grito le hizo toser. Escúchame bien, Alfonso. Tienes que venir solo, y no quiero que vengas como amigo. Quiero que vengas como notario. Trae el protocolo. Trae todo lo necesario para revocar poderes y redactar un nuevo testamento. Roberto, ¿tan mal estás?, preguntó Morales con preocupación genuina. No, Alfonso, estoy mejor que nunca, pero necesito arreglar la casa antes de limpiarla y necesito que investigues algo para mí mientras vienes. Dime, quiero saber todo sobre las finanzas de Héctor, cuentas, tarjetas, propiedades, y busca en los registros públicos si ha intentado mover algo de la constructora en las últimas 48 horas. Y Alfonso, busca deudas de juego, busca prestamistas. Morales soltó un suspiro largo. Él también lo sospechaba. Entendido, Roberto. Llego en 1 hora. Entraré por urgencias para que nadie me vea en recepción. Gracias, compadre. Ah, y una cosa más. Dime, trae una grabadora. O asegúrate de tener espacio en tu teléfono. Vamos a necesitar pruebas. Colgué el teléfono y sentí una extraña paz. La maquinaria estaba en marcha. Ya no era un anciano moribundo esperando el final. Ahora era el general de un ejército de un solo hombre, preparando la contraofensiva. Miré hacia la puerta. Sabía que Héctor volvería. Volvería para ver si el trabajo estaba hecho o para intentar terminarlo. Volvería con su cara de yo no fui, con sus mentiras y su codicia. Ven, hijo, susurré, apretando el teléfono en mi mano como si fuera un martillo. Ven, te estoy esperando. Pero esta vez no vas a encontrar a tu padre. Vas a encontrar al dueño de todo lo que crees que te pertenece. Y te voy a enseñar una última lección, la más cara de tu vida. Me recosté en la almohada, pero ya no cerré los ojos. Mantuve la vista fija en la puerta, alerta, despierto, vivo. El dolor seguía ahí, en el centro de mi pecho, un agujero negro donde antes estaba el amor por mi hijo. Pero decidí usar ese dolor como combustible. Lo convertiría en gasolina para quemar los puentes que ya no servían. La mañana avanzaba y con ella mi plan tomaba forma. Iba a doler, sí, iba a destrozar lo que quedaba de mi familia. Pero a veces para salvar el cuerpo tienes que amputar el miembro gangrenado. Y Héctor, mi propio hijo, era la gangrena que estaba matando mi legado. Esperé. El sonido del reloj en la pared se sincronizó con mis latidos. Tic, tac, tic, tac. El tiempo de Héctor se estaba acabando y él ni siquiera lo sabía. El licenciado Alfonso Morales entró en mi habitación 45 minutos después de mi llamada. No entró por la puerta principal como una visita cualquiera. Se deslizó por el umbral aprovechando el cambio de turno de enfermería, con su maletín de cuero gastado pegado al cuerpo como si llevara secretos de estado. Alfonso es un hombre bajo, calvo y con unas gafas de montura gruesa que le dan aspecto de búho inofensivo. Pero yo sé que detrás de esos cristales hay una mente capaz de desarmar al diablo con 3 cláusulas legales. Cuando me vio, se detuvo en seco. Yo estaba sentado en la cama, con la espalda recta a pesar del dolor en el pecho. Clara, mi ángel guardián con uniforme blanco, me había ayudado a asearme y a peinarme. No quería que mi abogado viera a un moribundo, quería que viera a su cliente de toda la vida. Roberto, dijo Alfonso, acercándose y estrechando mi mano con fuerza. Su tacto era cálido, humano. Te ves mejor de lo que me describieron. La hierba mala nunca muere, Alfonso. Y menos cuando tiene cuentas pendientes, respondí, señalando la silla junto a la cama. Siéntate. ¿Trajiste lo que te pedí? Alfonso asintió. Su rostro se oscureció. Abrió el maletín y sacó una tableta electrónica y un legajo de papeles impresos con sellos urgentes. No te va a gustar esto, Roberto. Lo que encontré es peor de lo que imaginábamos. Me preparé mentalmente. Creí que estaba listo para escuchar cualquier cifra, pero la realidad superó mi pesimismo. Alfonso empezó a desplegar los documentos sobre las sábanas blancas,
convirtiendo mi lecho de enfermo en un escritorio de auditoría forense. Empecé a rastrear las cuentas personales de Héctor y crucé la información con los movimientos de la constructora. En los últimos 6 meses empezó Alfonso, ajustándose las gafas. Roberto, la empresa está sangrando. Señalo una columna de números rojos. ¿Ves esto? Son retiros de la cuenta de gastos operativos. Héctor los justificó como compra de materiales premium para la obra de Andares. Pero no hay facturas de proveedores. El dinero fue transferido a empresas fantasma en Panamá y luego rebotó a cuentas locales asociadas a casas de apuestas online y... Alfonso bajó la voz. Prestamistas particulares. ¿Cuánto?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. En efectivo líquido, casi 4 millones de pesos. Pero eso no es lo grave. ¿Qué puede ser más grave que robar 4 millones a tu propia empresa? Alfonso suspiró y sacó otro documento. Era una copia de una escritura pública. El terreno de Puerto Vallarta. Ese que compraste hace 20 años para construir tu casa de retiro frente al mar. ¿Qué pasa con él? Sentí que el aire me faltaba de nuevo, pero no por la neumonía. Está hipotecado. Héctor falsificó tu firma hace 3 meses. Usó un notario corrupto en Tlaquepaque, uno que ya perdió su licencia pero sigue operando en las sombras. Hipotecó el terreno por el 40% de su valor y no ha pagado ni una sola mensualidad de los intereses. El banco está a punto de ejecutar la garantía. Cerré los ojos. Ese terreno no era solo tierra, era mi sueño. Era el lugar donde Elena y yo planeábamos ver atardeceres. Héctor no solo había robado dinero, había profanado nuestra memoria, nuestro futuro. Hay más, continuó Alfonso, implacable pero necesario. Las deudas de juego de Héctor son astronómicas. Debe dinero a gente muy peligrosa, Roberto, gente de la maña. Por eso la urgencia, por eso la presión. Le han dado un ultimátum. Si no paga 10 millones para el viernes, no va a ir a la cárcel, va a ir a una zanja. Todo encajaba. El sudor frío, el terror en sus ojos anoche, el déjanos vivir en paz. Héctor no me estaba matando por ambición pura. Me estaba matando para salvar su propio pellejo. Me estaba ofreciendo como sacrificio para pagar sus errores. Es un imbécil, murmuré, con una mezcla de rabia y lástima. Un maldito imbécil. Roberto, si no actuamos ya, van a ir contra la constructora. Los prestamistas no se andan con juegos. Si Héctor hereda, o si consigue ese poder notarial, van a desmantelar Constructora Vázquez ladrillo por ladrillo para cobrar su deuda. Valentina se quedará sin nada. Tú te quedarás sin nada. Abrí los ojos y miré a mi amigo. Eso no va a pasar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Alfonso. Vamos a redactar un nuevo testamento, ahora mismo, y quiero que sea irrevocable. Quiero blindar todo. Durante la siguiente hora, la habitación del hospital se convirtió en una notaría improvisada. Alfonso tecleaba furiosamente en su portátil mientras yo dictaba. Mis palabras eran sentencias. Cada cláusula era un muro que levantaba entre mi patrimonio y la codicia de mi hijo. Revoco cualquier poder anterior otorgado a favor de Héctor Vázquez, dicté con voz firme. Instituyo como heredera universal y albacea única a mi hija, Valentina Vázquez. Bien, dijo Alfonso. ¿Y qué hacemos con Héctor? Necesitamos justificar la desheredación para evitar que impugne el testamento en el futuro. La ley protege a los hijos, a menos que haya una causa grave. Me quedé en silencio un momento. La causa grave. La tenía grabada en mi memoria, en la sensación de asfixia de la madrugada anterior. Causa de ingratitud por tentativa de homicidio, dije. Las palabras sonaron pesadas, definitivas, y fraude continuado contra el patrimonio familiar. Ponlo así, Alfonso, con todas las letras. Alfonso dejó de escribir y me miró por encima de las gafas. Roberto, eso es una acusación penal. Si ponemos eso en el testamento y se hace público, se va a hacer público cuando yo quiera que se haga público. Por ahora, necesito que ese documento sea legal. Quiero crear un fideicomiso para proteger los activos. Valentina tendrá el control, pero no podrá vender nada en 5 años sin la aprobación de un consejo que tú presidirás. Quiero que la empresa sobreviva a esta tormenta. Firmamos los papeles. Mi firma, un poco temblorosa pero legible, selló el destino de mis hijos. A uno le entregaba el imperio, al otro le entregaba las consecuencias de sus actos. Cuando terminamos con los papeles, Alfonso los guardó en su maletín como si fueran diamantes.
Ya está hecho, Roberto. Legalmente, Héctor está fuera. Ya no tiene poder sobre nada, pero él no lo sabe. Exacto, dije, y una sonrisa fría se dibujó en mi rostro. Y no lo va a saber hasta que sea el momento. Alfonso, necesito una cosa más. Dime, necesito una cámara y un micrófono. Alfonso arqueó una ceja. ¿Para qué? Porque la ley es una cosa, pero la verdad es otra. Necesito que confiese, necesito tenerlo grabado. Si voy a la policía solo con mi palabra, será la palabra de un anciano enfermo y medicado contra la de su hijo. Dirán que alucinaba por la falta de oxígeno. Dirán que es demencia senil. Necesito que él lo diga. Alfonso asintió, comprendiendo la jugada. Sacó de su maletín un dispositivo pequeño, negro, no más grande que una caja de cerillos. Siempre vengo preparado. Es una cámara de alta definición con micrófono ambiental. Graba y transmite a mi nube en tiempo real. Clara, que había estado vigilando la puerta, entró en ese momento. «Vienen hacia acá», dijo con urgencia. Vi a su hijo y a su esposa en el pasillo de entrada. Están discutiendo con el guardia. Tienen 5 minutos. «Rápido», ordené. Alfonso colocó la cámara disimulada entre un arreglo de flores secas que alguien había olvidado en una esquina, apuntando directamente hacia la cama. Probamos el ángulo con su teléfono. Se veía perfecto. Cubría la cabecera de la cama y la silla de visitas. «Alfonso, escóndete en el baño», le dije. «No pueden verte. Clara, tú actúa normal. Déjalos pasar, pero quédate cerca». «Don Roberto, esto es peligroso», dijo Clara, preocupada. «Más peligroso es dejarlo suelto, Clara. Hazlo». Alfonso se encerró en el baño, dejando la puerta apenas entornada. Yo me acomodé en la cama, me quité las gafas, desordené mi cabello y me bajé un poco la mascarilla de oxígeno para parecer más demacrado. Cerré los ojos y empecé a respirar con dificultad, ensayando mi papel. Iba a actuar como el anciano moribundo y confundido que ellos creían que era. La puerta se abrió. Esta vez no hubo sigilo. Héctor y Daniela entraron con paso firme. Venían a reclamar su botín. «Papá», dijo Héctor. Su voz sonaba impaciente. Abrí los ojos lentamente, fingiendo que me costaba enfocarlos. «Héctor», susurré con voz pastosa. «Hijo». Ellos se miraron. Daniela le hizo un gesto con la cabeza, instándolo a actuar. Héctor se acercó a la cama. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas y la misma ropa de ayer. La desesperación le salía por los poros. «Papá, necesitamos que firmes», dijo, sacando de nuevo la carpeta maldita. Ayer no pudimos terminar. No me siento bien», gemí, llevando mi mano al pecho. «Anoche tuve una pesadilla. Soñé que me ahogaba. Vi cómo Héctor se tensaba. Sus ojos se abrieron con pánico momentáneo. «Son los medicamentos», papá dijo rápido, demasiado rápido. «Te hacen alucinar. No pasó nada. Solo tuviste una crisis. Pero ya estás bien. Mira, si firmas esto, te llevamos a casa. Te sacamos de este hospital horrible. Te cuidaremos Daniela y yo». «¿A casa?», pregunté con inocencia fingida. «¿A mi casa?» «Sí, a tu casa, a donde tú quieras. Pero firma». Hice un esfuerzo por incorporarme y dejé caer mi mano débilmente sobre la sábana. «Hijo, ¿por qué tanta prisa?», pregunté, clavando mis ojos en los suyos. «¿Es por el dinero? ¿Es verdad que debes tanto?». Daniela soltó un bufido exasperado. «Ay, por Dios. Héctor, dale el bolígrafo. Se nos acaba el tiempo. El notario de confianza nos espera a las 5. Papá, escúchame». Héctor se inclinó sobre mí, invadiendo mi espacio, justo en el ángulo perfecto de la cámara. «Necesito esa firma. No tienes idea de en qué lío estoy». «Dímelo», le reté suavemente. «Dímelo y te firmo». «¿Qué hiciste, Héctor?». Héctor miró a Daniela, luego me miró a mí. Estaba al límite. Necesitaba desahogarse y creía que yo no recordaría nada al día siguiente. «Aposté, ¿vale? Aposté y perdí», gritó en un susurro violento. «Perdí mucho dinero. Hipotequé los terrenos, vendí maquinaria, le debo a gente que te cortaría los dedos por 1,000 pesos. Debo 15 millones, papá. 15 millones. Si no les pago, me matan. Me matan a mí y a Daniela». Ahí estaba, la confesión. Pero necesitaba más. Necesitaba que admitiera lo de anoche. «¿Y por eso querías que yo muriera anoche?», pregunté,
dejando caer la bomba con suavidad. Héctor se congeló. Daniela se llevó la mano a la boca. Tú estabas despierto, dijo él, retrocediendo un paso. Sentí tu mano, Héctor. Sentí cómo cerrabas el aire. Dijiste que era la última vez que respiraba. Héctor se pasó las manos por el pelo, frenético. Ya no había vuelta atrás. La máscara se había caído. No tenía opción, explotó, y su voz resonó en toda la habitación, clara y nítida para el micrófono. Si tú te morías, yo heredaba todo automáticamente. Se acababan las deudas. Era fácil. Tú ya viviste, maldita sea. ¿Por qué tienes que ser tan fuerte? ¿Por qué no te mueres de una vez y me ayudas? ¿Ayudarte muriéndome?, pregunté, sintiendo una calma helada. ¿Ese era tu plan? ¿Matar a tu padre para pagar tus vicios? Es solo dinero para ti, gritó él, con lágrimas de frustración. Tú tienes millones. Yo solo quería mi parte. Lo merezco por aguantarte todos estos años, por aguantar tus sermones de trabajo duro. Yo no soy tú. Yo merezco vivir bien sin romperme la espalda. Daniela lo agarró del brazo, asustada por los gritos. Héctor, cállate, vámonos. Está delirando, no sabe lo que dice. No, Daniela, dije, y esta vez dejé de fingir. Mi voz salió potente, autoritaria, la voz del Roberto Vázquez que mandaba en las obras. No estoy delirando, y sé exactamente lo que dices. Me senté derecho en la cama, me quité la mascarilla y los miré con un desprecio que los hizo retroceder físicamente. Lo escuchaste todo, ¿verdad, Alfonso? La puerta del baño se abrió. El licenciado Morales salió, con el teléfono en la mano y una expresión de gravedad absoluta. Fuerte y claro, Roberto. Todo está grabado y subido a la nube. Héctor se quedó petrificado. Miró a Alfonso, me miró a mí, miró la cámara oculta entre las flores que Alfonso señalaba ahora. El color desapareció de su rostro, sus rodillas flaquearon. ¿Qué es esto?, balbuceó. Esto, hijo mío, dije, sacando de debajo de mi almohada el sobre con la copia del Nuevo Testamento que acabábamos de firmar, es el final de tu mala racha. Les arrojé el sobre a los pies. Léelo. Es mi Nuevo Testamento. Y también es tu sentencia. Héctor miró el sobre en el suelo como si fuera una bomba. Daniela empezó a llorar, dándose cuenta de que el juego había terminado. Papá, no puedes, empezó Héctor, con voz temblorosa, volviendo a ser el niño asustado. No me llames papá, le corté en seco. Mi hijo murió anoche cuando cerró esa válvula. Tú eres solo un extraño que entró a mi habitación a robar, y ahora vas a pagar por ello. Miré a Clara, que había entrado en la habitación. Clara, por favor, llama a seguridad y diles que avisen a la policía ministerial. Tenemos una confesión de intento de homicidio. Héctor cayó de rodillas. El sonido de su llanto llenó la habitación, pero esta vez no sentí lástima, ni una gota. Solo sentí la satisfacción fría de la justicia. La trampa se había cerrado. El cazador había sido cazado. Mientras Héctor sollozaba en el suelo y Daniela intentaba inútilmente levantarle, yo me recosté de nuevo, agotado pero victorioso. Había salvado mi legado, había salvado a Valentina, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar tranquilo, sabiendo que los monstruos ya no estaban debajo de la cama, sino arrastrándose a plena luz del día, camino a su jaula. Ver a un hijo arrodillado debería ser una imagen de arrepentimiento, una escena bíblica del hijo pródigo regresando al hogar. Pero lo que yo tenía frente a mí, en el suelo frío de esa habitación de hospital, no era un hijo pródigo. Era un hombre roto por el miedo, no por la culpa. Héctor no lloraba porque le doliera haberme traicionado. Lloraba porque sabía que el muro de protección que yo siempre había levantado alrededor de él acababa de derrumbarse. «Levántate», le dije. Mi voz no tembló. Me sorprendió lo tranquila que sonaba, como la superficie de un lago después de la tormenta. «Ten un poco de dignidad, por lo menos ahora». Héctor levantó la cara. Estaba bañada en lágrimas y mocos, una máscara grotesca de terror. «Papá, por favor, son ellos. Me van a matar», balbuceaba, aferrándose a la pata de la cama como un náufrago. Lo miré y sentí un vacío inmenso. El amor de padre es resistente, soporta golpes, decepciones, olvidos, pero el intento de asesinato es un ácido que lo disuelve todo. En ese momento, mirándolo a los ojos, me di cuenta de que ya no lo amaba. Sentí lástima, sí. Sentí una profunda tristeza por el niño que fue,
y el monstruo que elegí no ver. Pero el amor se había evaporado con el siseo del oxígeno que él cortó. «Te di la vida», Héctor, le dije, pronunciando cada palabra con lentitud para que se le grabaran en el alma. «Te di mi apellido, mi trabajo, mi confianza. Y tú querías quitármela por un puñado de billetes. No tienes perdón, ni de Dios ni mío». La puerta se abrió con la fuerza de la autoridad. 2 agentes de la policía ministerial entraron, con las armas enfundadas pero con las manos listas en los cinturones. Detrás de ellos, el licenciado Morales, con el rostro serio, asintió levemente hacia mí. «Ese es el hombre», dijo Morales, señalando a Héctor. Los agentes se acercaron. La realidad de la situación golpeó a Daniela, que hasta ese momento había estado paralizada en una esquina. Su instinto de supervivencia, tan afilado y venenoso como el de una víbora, se activó. «Yo no hice nada», gritó ella, apartándose de Héctor cuando él intentó mirarla. «Fue él planeó todo. Yo le dije que no lo hiciera. Señores, yo soy una víctima también. Él me obligó». Héctor la miró con incredulidad. La última traición. El hombre que había vendido a su padre estaba siendo vendido por su esposa. «Dani», susurró él, devastado. «No me hables», chilló ella, histérica. «Asesino». Los policías no perdieron el tiempo con el drama conyugal. Levantaron a Héctor del suelo con brusquedad. El sonido metálico de las esposas cerrándose alrededor de sus muñecas fue el sonido más triste y definitivo que he escuchado en mi vida. Fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. «Héctor Vázquez queda detenido por tentativa de homicidio, agravado en razón de parentesco y fraude», recitó el agente con voz monótona. Héctor no se resistió. Estaba en shock. Cuando lo sacaron de la habitación se giró una última vez para mirarme. Sus ojos buscaban algo. Quizás esa mirada de salvación que yo siempre le había dado cuando se metía en problemas. Pero yo mantuve mi rostro pétreo. No desvié la mirada. Lo vi salir, escoltado como un criminal común, arrastrando los pies y su vergüenza por el pasillo del hospital. A Daniela también se la llevaron para declarar. Sus gritos de inocencia se fueron apagando a medida que se alejaban, dejando la habitación en un silencio sepulcral. Me dejé caer en las almohadas, agotado. Mi cuerpo, que había aguantado con adrenalina pura, de repente recordó que tenía neumonía y 68 años. Clara se acercó y me tomó la mano. No dijo nada, solo apretó mis dedos. Alfonso Morales se sentó en la silla que Héctor había ocupado, se quitó las gafas y se frotó los ojos. «Se acabó», Roberto dijo suavemente. «Sí», respondí, cerrando los ojos. «Se acabó». Las semanas siguientes fueron una neblina de trámites y recuperación física. Salí del hospital 5 días después, no en silla de ruedas, sino caminando, apoyado en el brazo de Valentina, que había volado desde Ciudad de México en cuanto Alfonso le dio luz verde. Volver a casa fue extraño. La mansión, que antes me parecía llena de recuerdos, ahora se sentía vacía. Los ecos de la risa de Héctor cuando era niño parecían fantasmas burlones. Valentina quería quedarse conmigo, cuidarme, pero yo sabía que necesitaba hacer una última cosa antes de poder descansar de verdad. Tenía que desmantelar el imperio. Constructora Vázquez era mi vida, pero también era el escenario del crimen. Cada ladrillo, cada máquina, me recordaba a la ambición desmedida que había destruido a mi familia. Además, sabía que si mantenía la empresa, siempre habría una sombra, un estigma, y los prestamistas de Héctor, esa maña de la que él hablaba, podrían intentar cobrar sus deudas atacando el patrimonio si veían debilidad. Decidí cortar por lo sano. La venta se cerró un mes después. Fue una operación rápida y discreta. Vendí todo: la marca, la maquinaria, los contratos vigentes, los terrenos, incluyendo el de Vallarta, que logramos rescatar legalmente antes de venderlo. El comprador fue un consorcio internacional que pagó 45 millones de pesos, una cifra que, años atrás, me hubiera hecho sentir el hombre más poderoso de Guadalajara. Ahora, solo eran números en una pantalla. El día que firmé la venta, en la sala de juntas de mi oficina, sentí un alivio inmenso. Era como quitarse una armadura oxidada que ya pesaba demasiado. ¿Estás seguro, papá?, me preguntó Valentina mientras bajábamos por el elevador por última vez. Nunca he estado más seguro de nada, hija. El dinero va y viene. La paz no tiene precio.
Mientras tanto, la justicia humana seguía su curso. El juicio de Héctor y Daniela fue breve pero brutal. Las pruebas eran irrefutables. La grabación de video, el audio, los testimonios de Clara y del licenciado Morales y la auditoría forense que demostraba el móvil económico. Daniela intentó negociar, echándole toda la culpa a Héctor, pero los mensajes de texto recuperados de sus teléfonos demostraron que ella fue la instigadora intelectual, la que presionaba a Héctor cada día para resolver el problema del viejo. Lo sentenciaron a ambos. Héctor recibió 20 años en el penal de Puente Grande por tentativa de parricidio. Daniela, 15 años por complicidad y fraude. No fui a la lectura de la sentencia. No necesitaba verlos tras las rejas para saber que ya estaban presos mucho antes de entrar a la cárcel. Estaban presos de su propia codicia. Morales fue en mi representación y me llamó por la tarde. «Ya está hecho, Roberto. Se hizo justicia». «Gracias, Alfonso», le dije. «Cierra el expediente. No quiero saber nada más de ese tema. Quémalo si es necesario». «¿Y ahora qué harás?» Miré por la ventana de mi estudio, hacia el jardín donde Valentina estaba leyendo un libro bajo la sombra de un árbol. «Ahora voy a vivir, Alfonso. Voy a vivir lo que me queda, pero de verdad». 2 días después, estábamos en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. El bullicio de la terminal, el olor a café y a combustible de avión, el sonido de las maletas rodando sobre el piso de granito, todo me parecía nuevo, vibrante. Me sentía ligero. No llevaba maletín, no llevaba planos, no llevaba preocupaciones de nómina. Solo llevaba mi pasaporte y una maleta pequeña. Valentina caminaba a mi lado, sonriendo. Había dejado su trabajo en la capital por un tiempo para acompañarme. «No te voy a dejar solo, papá», me había dicho. Y yo, que siempre fui el protector, aprendí a dejarme cuidar. «¿Nervioso?», me preguntó mientras esperábamos en la sala de abordar. «Un poco», confesé. «Hace años que no viajo por placer. Siempre era por negocios, conferencias, proveedores. Se me olvidó cómo se siente ser un turista». «Pues prepárate, porque vamos a caminar mucho», rió ella, apretándome el brazo. «Roma no se construyó en un día, y no la vamos a recorrer en un día tampoco. Roma, la ciudad eterna. Siempre había querido ir con Elena, pero siempre lo posponíamos. El año que viene», decíamos, «cuando terminemos la obra de Zapopan, cuando los niños crezcan». Y el tiempo se nos acabó. No iba a cometer el mismo error 2 veces. Miré la pantalla de salidas. Vuelo a M001 con conexión a Madrid y destino final Roma-Fiumicino. En ese momento, sentado en la incomodidad de la silla del aeropuerto, tuve una epifanía. Durante años, pensé que mi legado eran los edificios. Pensé que mi inmortalidad estaba en el concreto y el acero que dejaba en la ciudad. Qué equivocado estaba. Los edificios se agrietan, se venden, se demuelen, o peor, se convierten en la causa de la muerte de una familia. Mi verdadero legado estaba sentado a mi lado, revisando los boletos de avión con una sonrisa dulce. Mi legado era Valentina. Mi legado eran los valores que logré sembrar en ella, esos valores que rebotaron en Héctor como si fuera piedra, pero que en ella florecieron en tierra fértil. La frase popular dice: «Cría cuervos y te sacarán los ojos». Es una verdad dolorosa que tuve que aprender de la manera más cruel posible. Yo crié un cuervo, lo alimenté con lujos, lo protegí del frío, le di alas doradas, y cuando tuvo hambre, intentó devorarme. Pero también crié un águila. Crié a una mujer que vuela alto, que ve claro, y que, cuando la tormenta golpeó, no huyó, sino que vino a protegerme bajo sus alas. El altavoz anunció nuestro abordaje. Me levanté despacio, sintiendo un pequeño pinchazo en el pecho, un recordatorio físico de lo que había pasado. Pero el dolor emocional, ese peso aplastante que sentí aquella madrugada, ya no estaba. Lo había dejado en la sala del tribunal, en los papeles de venta de la empresa, en el pasado. «¿Listo, papá?», preguntó Valentina, tendiéndome la mano. Tomé su mano. Su agarre era firme, cálido, leal. «Listo, hija. Vámonos lejos, a donde no lleguen las sombras». Caminamos hacia la puerta de embarque. No miré atrás. No miré hacia la ciudad que construí. Mi vista estaba puesta en el túnel que conectaba con el avión. Un túnel hacia una vida nueva. Había perdido un hijo, sí, pero había recuperado mi dignidad y había redescubierto a mi hija. Y mientras entregaba mi boleto a la azafata,
pensé que, a pesar de todo, el balance final era positivo. Estaba vivo, era libre. Y por primera vez en mi vida, no tenía que construir nada para nadie. Solo tenía que disfrutar del viaje. Gracias infinitas por quedarte hasta el final y escuchar el desahogo de este viejo constructor. Sé que no es fácil digerir una historia tan cruda, donde la sangre que uno engendró se vuelve veneno, pero sentía la obligación moral de contarla. No lo hice por buscar compasión ni por revancha, sino porque el silencio es el mejor aliado del abuso, y yo decidí que ya había callado demasiado. Hoy, mientras veo el atardecer caer sobre el Coliseo de la mano de mi hija Valentina, me doy cuenta de que mi verdadera fortuna nunca fueron los edificios ni los millones en el banco, sino la paz que recuperé al tener el valor de cortar los lazos con quien solo me veía como un cajero automático. Si algo me enseñó aquella noche oscura en el hospital, es que la familia no es una cadena perpetua que debamos arrastrar si nos destruye. El respeto no se hereda, se gana día a día. Por eso, quiero pedirte algo muy especial para saber que no estoy solo en este pensamiento. Si tú también crees que la lealtad y la dignidad valen mucho más que todo el oro del mundo, déjame un corazón azul en los comentarios. Quiero llenar este espacio de corazones azules para recordarnos que los valores todavía existen. Y ahora quiero hacerte una pregunta difícil, una que me he hecho muchas noches mirando al techo. Si tú hubieras estado en mi lugar, atado a esa cama, sintiendo cómo tu propio hijo te quita el aire por dinero, ¿tú lo habrías perdonado? ¿Habrías tenido la fuerza para entregarlo a la justicia o el corazón de padre te habría detenido? Sé sincero. Escríbelo en los comentarios, porque te prometo que leeré cada respuesta con atención para entender mejor mi propia decisión. Antes de despedirme, te pido un último favor. Comparte esta historia. Envíasela a tus hijos, a tus padres, a tus grupos de familia, que mi dolor sirva de espejo y de advertencia para que nadie más tenga que pasar por esto. Protejan su patrimonio, arreglen sus papeles a tiempo, pero sobre todo, protejan su corazón. No den por hecho que la sangre garantiza amor. A veces, crías cuervos, y si no te cuidas, te sacarán los ojos. Cuídense mucho, valoren a quien los cuida, y vivan con los ojos bien abiertos. Un abrazo fuerte y lleno de gratitud. Roberto Vázquez, comenzando mi segunda vida desde Roma.